Bienvenidos un día más desde la Academia Santo Domingo y vamos a hablar hoy de los proyectos finales de carrera, esos TFGs o finales de máster, el TFM, que os llevan un poco de cráneo. Voy a hablar de los últimos casos que hemos tenido en el centro y vamos a hablar sobre todo de cómo enfrentar un proyecto de un máster además, o bien puede ser de un grado universitario, donde tengamos que hacer varias cosas. Es decir, por una parte tenemos la parte estadística, tenemos que hacer unas encuestas, tenemos que clasificar esas encuestas, tenemos que deducir y saber además qué tipo de variables vamos a considerar, o fijas o variables. Y luego deberíamos de saber hacer también la escala de comparación en cuanto a elaborar esas hipótesis que nos van a servir para luego aplicar las soluciones o las correcciones al problema que nosotros hayamos supuesto. Os pongo un ejemplo simple de uno que hicimos hace ya muchos años, por ejemplo, ¿no? Estudiamos en la población de los presos de las penitenciarías de la zona de Murcia, por ejemplo, el índice de analfabetización y de estudios que había. Para ello es un proyecto muy largo, insistimos mucho en esto porque son meses, porque primero se tienen que hacer las hipótesis o bien la temática de ese proyecto. Luego tendríamos que ver las incógnitas que vamos a ver, cualitativas, cuantitativas, como son las fijas, que vamos a medir. Desde el punto de vista científico, es decir, tendríamos luego, con lo que vayamos a medir, que establecer las escalas comparativas para ver si se cumple o no se cumple lo que estamos buscando, nuestra teoría o nuestra hipótesis, y luego proponer una serie de mejoras, obviamente, si no nos sirve para nada. Y luego lo más importante es que tienes que hablar en este tipo de proyectos. Se me ocurre otro que hicimos en el Hospital Público La Risaca de Murcia, de otra cosa, otra temática, con estudiantes también de medicina y de enfermería. Pues tenemos que ver también, tenemos que pedir permisos allí a los jefes de planta, jefes de enfermería, a los familiares. Tenemos que ver que ese cuestionario no vulnere la Ley de Protección de Datos Europea. Deberíamos de hablar también con el director de nuestra escuela, no solo con nuestro tutor, para que esas encuestas les parezca bien o mal. Y todo eso se traduce en meses. Es decir, para que os hagáis una idea, en el que hicimos, en este caso en instituciones penitenciarias de la región de Murcia, solo para los permisos igual son 15 semanas. El que hicimos también en la zona de la Risaca, solo para los permisos, que además se tuvo que modificar 2 veces esa encuesta, porque había alguna pregunta. Pues nosotros hicimos, no recuerdo bien, pero un cuestionario de 30 en la Risaca, y en tema de instituciones penitenciarias hicimos uno de 40 preguntas, los ítems para contestar. También se tuvo que modificar porque a algunas no les parecía bien, dentro de que sí se podían medir bien, habría que enfocarlas de otra manera, y todo eso es tiempo, ¿de acuerdo? Entonces tenéis que tener en cuenta que en 2, 3, 6 semanas es como casi imposible, porque un TFG, un TFM son casi 300 horas de trabajo. Entonces deberíais de coger este tipo de proyectos con tiempo, mínimo de 4 a 6 meses, para que de esta manera sí podamos empezar a traducir, trabajar en eso, para que dé tiempo de sobra a corregirlo, a que se vea, a que se pueda cuantificar esas encuestas, etcétera, y pedir los permisos necesarios para poder realizarlas en sitios públicos, además en este caso, pues de la región de Murcia, ¿vale? Entonces, esto sí quería aclararlo, porque luego nos llegan muchas dudas de mucha gente que tiene muchos proyectos muy interesantes, pues desde deportistas hasta, no sé decir, personal sanitario, además, que está haciendo una ampliación de sus carreras para poder avanzar en su vida laboral, y que este tipo de cosas no es tan fácil. Sí es verdad que es más fácil, o que tiene más rapidez, pues las encuestas que se realizan en institutos o en la universidad, o con grupos de amigos. Se me ocurre que sí, que son de carácter más abierto, son preguntas que son inocuas, como nosotros lo solemos llamar, ¿vale? Que no tiene, o encuestas de tráfico, que también hemos hecho estudios de tráfico, sobre todo con la nueva ley, por ejemplo, de los vehículos de movilidad personal, los patinetes, ¿de acuerdo? También hemos hecho ayudado a hacer otro tema de los proyectos, que ahí sí, o enfocarlo como tutores que somos nosotros. En nuestro centro no hacemos los proyectos,
ayudamos, guiamos y orientamos a cómo se debe de hacer desde la tutorización, porque hay muchas veces que esos alumnos se sienten abandonados en la universidad, ¿de acuerdo? Entonces es lo que hacemos, pero no nos dedicamos a realizar o a que se pague un proyecto, etcétera. Eso también tenerlo en cuenta cuando nos llaméis por teléfono, porque esa duda surge bastante en nuestra vida. Desde Bolonia, que estamos ayudando a este tipo de personas que necesitan alguna orientación, jamás hemos cobrado por hacer un proyecto. Solo hemos orientado en el camino, tanto en la presentación como clases de comunicación, como en cómo enfrentas a un tribunal, y luego las líneas a seguir, las estrategias, los plazos, el project management del proyecto, todo eso sí, pero el resto de cosas no. Con esto es lo que nos queríamos quedar, ¿de acuerdo? Sobre todo el tiempo que se necesita para un tipo de proyecto, que vamos a hacer un estudio, que vamos a hacer unas encuestas, que tenemos unas teorías y vamos a demostrar, pues desde cosas de la pandemia, que hemos trabajado y estamos trabajando en alguno de ellos, hasta pues cosas como de avance social, que me parecen bastante interesantes, o de mujeres, o etcétera. ¿De acuerdo? Nos vemos, chao, adiós.